encuentra la coyuntura a nivel nacional frente a estos anuncios y también a lo que se viene dando en las últimas semanas en materia económica? Bueno, mira, en principio te diría que ha sido las medidas que ha tomado el gobierno con respecto a las bajas retenciones ha sido simplemente una medida de propaganda por parte del gobierno, ya que tenemos que tener en cuenta que los costos de producción debido a la guerra de Ucrania, al problema del estrecho de Hormuz, que es donde salen la mayoría de los fertilizantes, la privatización del 50% de Profértil y la pérdida de ese bien que pertenecía a YPF, este, determina que realmente no significa nada, o sea, los números están muy ajustados, solamente con un alto rendimiento por hectárea se pueden cubrir los costos, lo cual no es así parejo en todo el país. Y por otro lado, vemos que los costos, los fletes han aumentado una enormidad, o sea que para llegar a puerto, Sí. yo me estoy refiriendo simplemente a la parte de pampa húmeda. Un veinte por Trigo y ciento era la noticia de hoy, más o menos, el aumento en el 2026 solamente. claro, las bajas retenciones en realidad van a bajar, en el caso de soja van a bajar a partir del año que viene. O sea que yo creo que es totalmente inoperante lo que se está haciendo. Pero vos sabés que me interesaría más analizar un poco la política actual de la Argentina en tres planos. Uno de los planos es cómo salimos, Mm. es decir, si realmente vemos desde la producción que haya medidas o planteos por parte de la oposición, medidas concretas que podamos, tanto los sectores de la industria como los sectores de los trabajadores, como los sectores de los productores primarios, podamos ver una luz, como se dice, al fondo del túnel. Y evidentemente las complicaciones del movimiento nacional, la dispersión, la destrucción de los partidos políticos, este, vemos que son un montón de partes y que todavía el todo no se ha podido juntar, ¿no? Tanto de un lado, es decir, Vos sabés que creo que te estamos perdiendo en el diálogo. No sé si vos nos escuchás, nosotros no. Vamos a intentar recuperar el diálogo con Víctor Repeto, referente de la Confederación General de la Producción. Víctor, ¿nos escuchás? hola, Ahí estamos. hola, Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Habíamos, ahora parece que habíamos voy a perdido el volver, diálogo. a ver, ahora me Sí, ves. ahora perfecto, ahora perfecto. Bueno, lo que te decía entonces, que veo que hay una dificultad muy grande para poder reconstruir en el Frente Nacional y poder enfrentar al gobierno de Milei Claro. en las elecciones. Yo creo que hay tres lugares en que están en disputa política del Frente Nacional, que una es Cava con el conurbano bonaerense, el otro es todo lo que significa la producción de pampa húmeda con todo su sector agroindustrial, y, o sea, las provincias de Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, la zona central, más parte de la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado, las economías regionales con las provincias con las provincias del NOA, NEA y fundamentalmente también de Patagonia. Hay conflictos muy grandes que no se le ve una solución. La Mm. Argentina es un país bicontinental, o sea que tenemos una gran influencia sobre la parte de la entrada a la Antártida. Vemos los intereses de Estados Unidos de sumarse lo que ha firmado el gobierno,
sobre el estrecho de Drake, que Claro. geopolíticamente para Estados Unidos, con los conflictos en el Pacífico que tiene, son preocupantes. Yo te diría que eso es una de las grandes cosas. Por otro lado, desde nuestros gobiernos de Néstor y Cristina y después, bueno, todo lo que vino después, hay una cosa que es muy importante, es que no se eliminó la ley de entidades financieras, porque es imposible que se hable de trabajo, producción, y etcétera, etcétera, pero que no manejemos el dinero de los propios argentinos. O sea que en realidad los dineros del Banco Central los están manejando los grupos financieros ligados a la JP Morgan, Claro. con nuestro ministro de Economía. O sea que es poco lo que no podemos manejar, digamos, si no podés manejar nuestra moneda y el crédito, es poco lo que puedas construir sobre la base del ahorro nacional, ¿no? Todo eso se transfiere al exterior, Eh, aun cuando hay una supuesta cepo cambiario. ¿Vos considerás que, y si esto es así, cuándo se da la pérdida de complejidad económica en Argentina? Digo, si en algún momento nosotros exportábamos aceite de soja y hoy hay una primarización de la economía, que bueno, estamos hablando de exportación de porotos, digo, ¿cómo se traduce esto y en qué momento se da también? Y si ves que hay un modelo de país que profundiza esta primarización y descomplejiza la economía argentina. Mira, yo creo que viene después de, aunque te parezca mentira, todo este proceso se da anterior a lo que normalmente hay sectores que están, ese núcleo que está de Cava, es decir, Puerto de Buenos Aires y como es Yelamba, que tienen un total desconocimiento de lo que es, me refiero a los sectores intelectuales, los economistas, los que están Okay. ligados a toda la estructura financiera. Están desligados de todo ese tipo de conocimiento. Yo creo que eso nace a partir del 55. En el 55 la Revolución Libertadora empezó con el Plan Prebisch a desarticular toda la estructura del Estado. Llevó muchísimos años. Lo último fue la famosa historia de los pollos de Mazorín con Alfonsín, donde se liquidó la Junta Nacional de Granos, y después luego la Junta Nacional de Carnes, la CAP. En el sector, estamos hablando de los que era el núcleo de la economía nacional. Por otro lado, teníamos unas fuerzas armadas que estaban con todo el complejo industrial de las Fuerzas Armadas, las fabricaciones militares, que también se ha desarticulado totalmente, y, y también la flota mercante y la flota fluvial. Ahora tenemos el problema del Paraná, pero por el Paraná no pasa un solo buque que sea argentino. Claro. En realidad los armadores son argentinos, los que vienen con bandera paraguaya, son argentinos que se han radicado en el Paraguay para no pagar impuestos. Entonces hay un proceso natural de desnacionalización. En el caso del Paraná, hemos vuelto a la época de Urquiza, que se peleó con Buenos Aires la propuesta anglo-francesa de apertura del Paraná como aguas internacionales. Hablamos de la vuelta obligado, hablamos de Punta Quebracho, pero no explicamos qué significaba eso, ¿no? Sí. Y Vos sos también, perriana. sí, también pensaba esto de el debate estoy tomándome un matecito, pero digo, este debate que se da, Víctor, que me parece también, el debate de fondo de la política, de un proyecto también que al menos profundiza el norte de su crecimiento en la explotación de los recursos naturales. Estamos hablando de litio, estamos hablando de vaca muerta, estamos hablando de producción agropecuaria, digo, y no que fomente otra cosa, ¿no? También eso me parece que es un debate o una conversación que en este tiempo estamos carentes, ¿no? Hay que hacer eso. Vos fijate una cosa, hay un ingeniero del INTA
Fernando Martínez, que cuando hicimos la primera asamblea después de la reconstrucción de la Confederación General de la Producción, yo era presidente en ese momento de la Confederación, y hice con todos los delegados a la asamblea, hice una excursión por el río Paraná visitando desde el río, mirando desde el río las grandes empresas exportadoras de cereales, ¿no? Llegamos prácticamente hasta pasando Capitán Bermúdez, pero Puerto San Martín, todo. Y Fernando nos contaba que solamente se recupera de fósforo, digamos, los minerales de la tierra de la pampa húmeda, el 35% de los fertilizantes, o sea, y que en realidad estamos perdiendo el 65% de lo que está en la tierra para producir. Esto indica de que la pampa húmeda en consecuencia es una minería a cielo abierto, porque estamos exportando, no, vos no exportás producto de soja, vos estás exportando agua dulce, estás exportando la luz solar, que es para la fotosíntesis y el crecimiento de la planta, y estás exportando los nutrientes que salen del suelo de nuestra pampa. Eso determina que en concreto seamos un sistema minero de explotación a cielo abierto. ¿Está claro? Es lo mismo que se está haciendo con la minería y con el petróleo. Es poco lo que queda de la renta, de esa renta agraria, de la renta petrolera y de la renta minera, que es lo que queda en manos de los argentinos. Ya que todo el sistema financiero, todo el entramado de empresas extranjeras con su sistema financiero se están apropiando de nuestra riqueza. Poco nos va a quedar. Yo creo que eso es fundamental, entonces, por ejemplo, como tarea a realizar por el futuro gobierno, si es que volvemos al gobierno, es eliminar la ley de entidades financieras, poner el 100% de la plata de los argentinos que esté en manos del Banco Central, o sea que los bancos, si quieren prestar créditos de su propio capital, lo hagan, pero que vos, por ejemplo, un productor, y esto no estoy inventando nada, esto ya sucedió en Argentina en época del pasado, por ejemplo, un productor iba a su cooperativa, que se llamaba planillas referenciales, vos explicabas, lo utilizamos después de la 125 en Entre Ríos, cuando un problema de trigo se volvió al sistema. Yo lo había desarrollado con Joino en Coninagro, y lo presentamos y fue aprobado por la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, y se utilizó para Entre Ríos como una medida, un año, creo, 2. O sea, el productor iba y decía, bueno, voy a sembrar trigo, lino, lo que sea, tantas hectáreas, el Banco Nación te daba, le daba a la cooperativa o al acoplador el dinero suficiente para proveerle los insumos al productor, y era una tasa bajísima de interés. Y en época del pasado era el 4% anual. Imaginás que si vos vendías tu cosecha a los 6 meses, pagabas el 2% de interés la financiación. ¿Cuánto sale ahora la financiación que la hacen las grandes empresas multinacionales? O sea, el que te vende los insumos es el que te compra la cosecha. Y todas las empresas de capital nacional, que son acopiadores de grano y cooperativas, tanto ACA, AFA, FECOFE, solamente lo que hacen es el acondicionamiento del grano, secándolo y dejándolo en condiciones de ser exportable. Nos pasó, entonces yo creo que sí, no, digo que nos pasó semanas atrás con el tema de la hidrovía, y lo charlamos en el aire con un gran compañero, esto de que parece que dentro de la narrativa se perdió la importancia de entender o al menos de analizar con quién y cómo con quién y cómo queremos comerciar en Argentina, ¿no? Y los sujetos políticos que intervienen dentro de esa comercialización, porque te la quieren correr, porque, no sé, nos pasó con Jean Denul en la hidrovía, que, bueno, a ver, ¿dónde opera Jean Denul? ¿No vamos a dialogar de esto?
Me parece que ahí en términos también Mercosur hay como ¿no? Un sesgo de correr de la discusión política con quién y cómo vamos a comercializar, ¿no? Bueno, al menos nos pasa Bueno, de verlo. vos fijate que participé en una reunión que se hizo acá en Rosario, muy grande, de gente del justicialismo. No voy a decir porque nombres porque no quiero entrar en decir, bueno, estoy con fulano o estoy con sutano, ¿no? Pero una de las cosas que me llamó profundamente la atención fue que se discutía el tema de si se seguía con la alianza de Milei con los americanos, si se le daba una cuestión de continuidad a la alianza con Estados Unidos o si se iba en camino a los BRICS. Yo ahora estoy como vicepresidente de la Confederación porque, digamos, estoy trabajando con el tema BRICS. Ya hemos hecho un acuerdo con Rusland, que es la empresa, sería la Cámara de Exportadores Argentinos. En este caso, Rusland es la de Rusia, no para venderle granos a Rusia, sino para unificar la producción nuestra con la de los rusos, y eso generaría un polo agrícola, agrícola exportador muy importante. Y eso, por supuesto, dentro del marco de los BRICS, ¿no? Pero lo que te quería decir, entrar en esa discusión, y fíjate vos que buscalo, Aníbal Fernández sale a decir en un reportaje que le han hecho de que no hay que cambiar que no hay que cambiar las cosas que ha hecho Milei, lo cual implica que sin nada surge del repollo, ¿no? Evidentemente, grandes sectores de los cuadros del peronismo se fueron a la Libertad Avanza, lo mismo ha sucedido con sectores del radicalismo, o sea que lo grave y problemático es la pérdida de las banderas nacionales por parte del movimiento nacional. Hay un gran proceso de alberización del peronismo, que es lo que le sucedió al radicalismo, y por eso está prácticamente desaparecido el radicalismo como tal. Así que yo creo que hay una famosa carta que le manda a Jauretche a un abogado rosarino, y donde le dice que quien no sabe levantar sus banderas para que la gente pueda visualizarlas y nuclearse a través de ellas, genera un gran proceso de dispersión, ¿no? Y yo creo que ese es el grave problema. Yo, por ejemplo, nosotros, en el caso mío, estamos planteando primero y principal la eliminación de la ley de entidades financieras, como ya te dije, y que los encajes bancarios sean del 100%. O sea que yo, por ejemplo, voy a mi banco, deposito mi dinero ahí y voy a pedir un crédito, me cobran el 40%, en una de esas me están prestando la plata que yo deposito. Es decir, el promedio que somos los depositantes que queda en el banco, que está en cuenta corriente, vos sabés muy bien que esa es la plata prestable, porque hay un porcentaje que siempre el banco tiene como reserva. Claro, claro. O sea que no paga absolutamente ningún tipo de impuesto, ni de interés. Así que yo creo que esa es una. El otro tema son los alquileres urbanos y rurales. Los más perjudicados son esta sociedad ligado a la finanza, es los alquileres urbanos. El otro día, yendo a mi pueblo, que es Centeno, por la ruta 34, sería 90 kilómetros de Rosario, de 14 chicos que iban a la Universidad de Rosario, solamente quedaron 3, los de mayor poder adquisitivo, porque no pueden alquilar un departamento entre 4 para sostenerse en la universidad y que la familia los mantenga en Rosario. Esto es realmente terrible. O sea, sí, no es solamente el desfinanciamiento de las universidades, sino también es la pérdida del poder adquisitivo de los sectores más populares para poder mandar a sus hijos a la universidad. No, totalmente. Nos queda la pregunta, ¿no? De si hay alguna coalición social
emergente en Argentina o de construcción de base que pueda sostener una estrategia de apreciación estabilizadora, pero también pensaba, ¿no?, como de transformación estructural a largo plazo, porque en definitiva para pensar también el comercio y para pensar la matriz de producción nacional necesitamos un Estado a largo plazo, no podemos ser, ¿no?, como todo el tiempo, todo el tiempo lo que venimos siendo, ¿no? Eso es lo que hay que realmente plantear. Y fíjate que pareciera que son, en la política nuestra en la actualidad, son peleas de conventillo. Claro. Y realmente con eso no, la gente produce un profundo descreimiento dentro de la gente. Yo charlo, ¿te imaginas? Vive en un pueblo, charlas con trabajadores, charlas con la propia gente que trabaja en tu campo, y todo eso. Yo preguntaba, ¿saben mi posición política? ¿Te imaginas? Y yo le preguntaba, ¿por qué no tus padres votan al peronismo? Y sí, que a mí que me han dado. No es por la dádiva, digamos, ¿viste?, de los que se hacen las elecciones, que si le regalan un colchón, ¿viste? Esto ha sido históricamente así. Sí, claro. Pero, digamos, una cosa es eso y otra cosa es a posteriori, digamos, ¿no? O sea, ¿en qué mejora la condición de tener una jubilación como corresponde, de tener... Es decir, ha habido un deterioro realmente. Es decir, los derechos constitucionales, los derechos, digamos, adquiridos durante todo el proceso que tuvimos en los últimos años, no han podido ser sostenidos porque no había tampoco un ahorro de la renta argentina. Eso no se protegió. Fíjate una cosa, la ley de entidades, la ley de agricultura familiar, por ejemplo, se sancionó, se aprobó, y durante el gobierno de Fernández, un funcionario que yo hasta trabajé con él, fue el encargado durante los 4 años para hacer la redacción de la reglamentación de la ley, y no hizo nada. Entonces una ley sin reglamentación no puede pasar a presupuesto nacional para asignarle los fondos. Claro. Por lo tanto, se transforma en un derecho que no existe. Claro, es decir, claro. Está escrito pero no existe. Sí, es decir, sí. Eso es... aparentemente somos progresistas y en realidad somos liberales y somos la izquierda de Milei. Para los sentimientos populares es la izquierda de Milei, Sí, como fue en el 55 la Unión Democrática. Los partidos que, es decir, los une un profundo antiperonismo, y en el peronismo estaban las bases sociales nuestras que se ha roto con la CGT, se ha roto con el ejército argentino. Es decir, ya hay que... yo no digo, es decir, estoy con los que están presos, están bien presos, quiero ser claro en eso, pero tampoco se puede destruir las Fuerzas Armadas porque nosotros vence el Tratado Antártico y no tenemos nada con qué defendernos. Claro. Víctor, se nos va el tiempo en el programa, pero quiero agradecerte el diálogo, la conversación, ha sido muy fructífera y un placer poder charlar con vos y poner a consideración de la audiencia estas discusiones, estos debates también. Así que muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Saludos. Un abrazo grande. Víctor Repetto, referente de la Confederación General de la Producción, en diálogo con la República Medios. Nos vamos a una pausa, ya volvemos. Traded the world for my psyche. If I won, baby, what would the price be?